Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Free, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Hola y bienvenidas de vuelta al podcast Reconectar. Yo soy su host Priscila y hoy les voy a estar contando de algo un poquito más filosófico, un poquito más personal también. Bueno, hablo bastante cosas personales de cualquier manera dentro de este podcast, pero la de hoy es algo que empecé no hace mucho, hace como 3 meses, y la verdad me ha traído tantas lecciones que yo lo veo como lecciones de vida. Y bueno, no solo eso, sino que he aprendido muchísimo, así que quiero contarles lo que he aprendido y también instarlas a que quizás hagan lo mismo o algo diferente, pero algo en lo que puedan seguir entrenándose, en algo en lo que puedan seguir, ya saben, creciendo como personas, porque yo sé que eso es lo que nos encanta. Entonces, de lo que les voy a hablar ya siendo más específica son las lecciones que aprendí corriendo. Tengo escritas 17, pero se me van ocurriendo de repente más y más. Entonces, quizás les diga las 17, quizás les diga más, quizás se haga demasiado largo el episodio. Así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, tal vez un poquito de la historia es que todo empezó porque un primo me preguntó que si podía ir a correr en una carrera de relevos de 21 kilómetros y yo tendría que correr solamente 3,5 kilómetros de esos 21 kilómetros. Y yo dije que sí, pero yo en ese momento llevaba años, quizás 2 o 3 años de no correr, además me había doblado el pie, un montón de cosas me habían pasado y entonces hubo un tiempo en el que apenas sí podía caminar. Así que yo dije, bueno, voy a tener que empezar a entrenar. Ya había empezado a hacer pesas, también había empezado a hacer calistenia, otro tipo de ejercicios, y yo dije, yo creo que sí me la juego. Entonces voy a empezar y así es como empieza toda esta historia. Así que la primera lección que aprendí es que el camino no cambia, el camino es el mismo, pero uno es el que se hace o más fuerte o más débil. ¿Verdad? Entonces, y esto puede ser igual en la vida, entre más veces o entre más grande uno ya se ha hecho, entre más ha crecido, más ha aprendido, entonces todo esto va a terminar siendo parte de lo que aprendamos, y ya sea que si en algún momento dejamos de poner atención o de prestar atención, nos vamos a hacer más débiles en ese campo específico. Y también nos vamos a hacer más fuertes si en realidad estamos poniendo más atención. Ahora, esto no es bueno ni malo. Bueno, quizás si uno quiere seguir corriendo, sí es importante hacerse más fuerte, pero en la vida, si uno quiere, esto también va muy de la mano con la neuroplasticidad y con el entrenamiento de nuestros músculos, etcétera. Hay, hay partes o áreas de nuestra vida en las que podemos hacernos más débiles y eso es algo que es bueno, ¿verdad? Algo en lo que yo me he vuelto muy débil es en mi mentalidad de víctima. Esa es una manera de verlo, pero es algo que ha sido imprescindible para mí para poder ir detrás de las oportunidades que quiero, y es porque yo misma he hecho ese esfuerzo de dejar de ponerle atención a esta mentalidad de víctima que ha sido parte mía desde siempre. Entonces, todavía está ahí, por supuesto, pero ahora es más fácil crear una voz distinta y decir como, no, no le haga caso a esa voz, no le haga caso, vamos, vamos, Priscila, así se puede, no sé qué, ¿verdad? Entonces, hacerse uno débil o más fuerte no es necesariamente malo. Entonces, simplemente quería recalcar eso. Ahora, la segunda es que al principio puede depender de tu habilidad, de qué tan fácil sea para vos correr,
pero al final de la carrera o de la corrida va a depender de tu mentalidad. ¿Por qué? Porque al principio uno empieza, va calentando, va feliz, no sé qué, pero digamos que usted quería hacer 5 kilómetros y va por el cuarto y ya va cansada y ya quiere parar y además viene una subida, ahí su habilidad ya no va a ser suficiente porque su cuerpo le va a decir, pare, 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 ¿verdad? Y entonces es ahí donde usted tiene que analizar con su mentalidad y ver si ese pare es porque no quiere estrechar su zona de confort o es porque realmente necesita parar, ¿verdad? Pero si no es que usted necesita parar por un tema médico o por un tema de que podría pasarle algo, entonces va a depender de su mentalidad seguir y seguir hasta lograr a lo que usted quiere, hasta lograr llegar a lo que usted quiere. ¿Verdad? La tercera lección es que es perfecto para darse cuenta que pasa por la cabeza de uno, ¿verdad? Y viene de la mano con la segunda lección. ¿Te rindes rápido o te animas hasta que logres lo que tú quieras? Y eso es súper, mega importante, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso o en un momento donde no estamos concentrados, van a pasar muchísimos pensamientos dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Si no estamos resolviendo un problema matemática, sumando, restando, un problema específico de nuestro trabajo, lo que sea, entonces vamos a entrar en un estado que es más chill, por decirlo así, en donde el cerebro va a empezar a irse por todos los lados, a acordarse de la camisa azul que no se ha puesto, acordarse de que la escoba no está en el baño, acordarse que, no sé, lo que sea, qué es lo que quiere comer hoy. Y entonces ahí va a llegar un momento donde las cosas se van a poner un poquito más difíciles, ¿verdad? Entonces es muy importante poner atención en esos momentos, ya sea uno corriendo o ya sea en la vida donde las cosas se ponen un poquito más difíciles y poner atención qué es lo que uno se dice. Uno se dice, vamos, Priscila, sí se puede, usted es una máquina, por supuesto que lo logra, ya falta poco, no sé qué, ¿verdad? O empieza a decir, no, no, paremos aquí, la verdad es que ya hice suficiente, estoy bien, mañana me abre del cuerpo, mejor no lo hago, no, qué pereza, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas está diciendo usted en ese momento donde las cosas son más fuertes y requieren pues más impulso? Ahora, la cuarta lección es que usted puede ir acompañada, ¿verdad? Pero yo, la verdad es que con este dicho de que uno que, digamos, solo se llega más lejos, pero acompañado, ¿no pues? Solos, sí, solo se llega más rápido, pero acompañados se llega más lejos. Depende. Yo creo que depende, ¿verdad? Porque uno puede ir acompañada, pero depende de para qué lo quiere. A veces uno va corriendo y las personas con las que va corriendo son mejores que a uno y lo impulsan y le dicen, vamos, si se puede, vamos, Priscila, vamos, que ya casi llegamos, etcétera. Y quizás para la otra persona no hay ningún problema en hacer eso. Pero también hay personas que son iguales que usted y que comparten el camino. Entonces, uno va a la par, va corriendo, va al mismo ritmo, ninguno se adelanta, van parecidos. No hay como una diferencia abismal, sino que es más como un compañero, una compañera que se están acompañando durante el camino y que juntos van como llevando eso a cabo. Ahora, hay personas que también a uno lo siguen y uno es el que los anima. Quizás uno empieza a ir un poquito más despacio, le dice, vamos 1 kilómetro más, 300 metros más, 100 metros más, solo 50, échese un pique. Entonces, en este caso, tal vez es uno el que está animando a la otra persona. Pero también hay personas que van con uno, pero al final no están interesados y quizás incluso terminan obstruyendo el paso. Y entonces ahí es donde es imprescindible saber con quién va uno y saber si esa persona es alguien que a uno lo impulsa, que a uno lo acompaña o que uno anima, que es parte de nuestra comunidad, o es alguien que más bien lo está jalando uno para otro lado y quiere sentarse y quiere pasar descansando, no porque lo necesite, sino porque le da pereza ir a correr o lo que sea. Ok. 5. Puedes cambiar el ritmo, ¿verdad? Puedes ir rápido, puedes ir lento, pero lo importante es no parar.
porque ahí es donde se pierde el impulso y va a costar más volver a correr, volver a meterse en la carrera. Entonces, yo lo he notado cuando voy en subidas, yo vivo en una montaña, entonces cuando corro tengo que ir por subidas. Es horrible, es difícil, dificilísimo. Yo cuando veo la subida, yo prefiero ni verla porque yo digo, ay Diosito, ¿en qué me metí otra vez? Pero lo que he encontrado es que si yo digo, ok, no voy a parar, nada más voy a ir muy, muy, muy lento para yo poder recuperar la respiración, usted sabe, no parar, para seguir adelante. Y me he dado cuenta que las veces que paro es mucho más difícil volver a entrar en el ritmo, volver a correr. Entonces, hasta donde llegue mi capacidad, prefiero no parar. Y esto es una preferencia. Prefiero no parar porque si paro, sí voy a descansar, pero luego ya me da un perezón volver a seguir. Entonces, yo también lo veo como en la vida, cuando uno deja de lado un proyecto que quería mucho, pero quizás algo pasa o lo que sea, ya después es mucho más difícil seguir adelante, pero uno también lo tiene como detrás en la mente y tiene que seguir pensando como este en que ahí está ese proyecto y que uno no lo sigue, ¿verdad? Ahora, de cualquier manera, esa es la lección número 6, ¿verdad? De cualquier manera, dependerá de tu mentalidad cuántas veces sigues corriendo sin importar si has parado, porque al final de cuentas estás en medio del camino, no te puedes quedar ahí por siempre, ¿verdad? Hay un punto específico en que uno está en la vida, en el que uno está en el camino cuando está corriendo, lo que sea, y está bien, digamos que ya no daba más, entonces paré, pero va a depender de mi mentalidad y de qué tan fuerte está mi mentalidad para yo seguir impulsándome, para yo seguir dando lo mejor de mí y para seguir corriendo, ¿verdad? Entonces, no está mal ni ir rápido, ni ir lento, ni parar, todo eso es neutro, son solo acciones. Lo que yo diría que no es muy útil es cuando uno se sienta y digamos, empieza a ver para el cipreso, empieza a ver a los árboles y empieza a ver todo lo demás, si uno lo que quiere es llegar hasta un punto. Em, Ahora, lo que sigue, la número 7, es que la creatividad fluye cuando nos dejamos ir. A mí este podcast se me ocurrió corriendo. Yo empezaba, yo iba corriendo y yo decía, uy, esto puede ser no sé qué para la vida, uy, esto también, esto también, esto también. Y entonces pensé en hacer, por ejemplo, primero un reel en Instagram, pero después se me hicieron tantas lecciones que al final decidí pasarlo y hacer un podcast a partir de él porque eran demasiadas. Y cuando nos damos este espacio, cuando le damos la oportunidad a la mente de fluir, de empezar a hacer conexiones, de acordarse no solo del ukelele que usted quería comprar hace 3 años y también de el postdoctorado que está estudiando, qué sé yo, ¿verdad? Cuando uno le da un momento a la mente para que empiece a imaginar, para que empiece a traer todo tipo de pensamientos sin juzgarlos, es donde la creatividad va a fluir aún más, porque le estamos permitiendo a la mente abrirse, expandirse, buscar diferentes opciones, diferentes alternativas y hacer diferentes conexiones también. ¿Verdad? Y por eso es que a uno las mejores ideas se le ocurren corriendo, caminando, bañándose y demás, porque además también es un momento donde no tenemos tan presente el teléfono a la par que nos roba toda la atención. Ok, ahora, la número 7 es que a veces toma tiempo recuperarse, pero uno puede volver más fuerte. Y aquí lo que, lo que quería contarles es cómo yo, digamos, cómo fue que dejé de correr. En realidad yo hacía mucho hiking, me gustaba mucho caminar y demás, pero un día estaba en Corea, me acuerdo, salí con mis amigos y estaba haciendo mucho frío. Y entonces, como estaba haciendo mucho frío, yo empecé a brincar, dizque para calentarme, pero estaba oscuro y no veía que había una piedra. Me paré en la piedra mientras estaba brincando
y cuando me di cuenta me había doblado el tobillo y no podía ni caminar, ¿pueden creerlo? Y entonces a esto vengo porque me tomó mucho tiempo recuperarme, me tomó por lo menos 5 meses poder caminar sin sentirme tan incómoda, me tomó aún más poder caminar ya sin sentir nada y muchísimo más, un año y medio, empezar a caminar. Pero ¿qué pasa? Ahora soy más fuerte en el sentido de que tengo más cuidado, tengo más experiencia, o también he podido llegar a ser la misma de antes. Eso siempre se puede. A veces tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo de que se recupere, tiempo a nuestra mente de que se recupere. Y tenemos que poner atención en cosas específicas de cuidado personal, de crecimiento, lo que sea, que nos puedan llevar a una recuperación más rápida, que también nos permita desarrollarnos mucho más fuertes. ¿Ok? Ahora, este, la lección número 9 es cómo rindas, no va a depender de cuánto te esfuerces en el momento, sino de cuánto descansas, de cuánto alimentas tu cuerpo con comida, con espiritualidad, con la correcta mentalidad, ¿verdad? Y esto creo que yo cuando empecé a correr, empecé corriendo 2 kilómetros y casi me muero. Con solo 2 kilómetros y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo voy a empezar a correr más y más, verdad? Pero no se iba a definir cuánto yo podía correr o cuánto podía hacer en la vida por esos 2 kilómetros de un solo día. Lo que importaba era que yo sí me esforzara en el momento, pero también de que yo descansara, de que durmiera bien, de que comiera bien, de que tuviera un motivo por el cual quiero seguir corriendo, de que cada vez que me quiero rendir tenga la capacidad de crear una voz diferente dentro de mi mente y decirme como, no, vamos, sí se puede, eso es una máquina, que sabe que siga, siga, más, ¿verdad? Entonces, esto no es en la vida, ni en correr, ni en ningún otro lado, no es una cosa de solo un día. No es una cosa de que solo hoy me voy a esforzar y si no logré llegar, o sea, ¿por qué? No. En general, cuando queremos lograr algo, necesitamos crear un crecimiento constante, que hoy fueron 2 kilómetros, mañana 2,5, luego una semana fueron 3, luego fueron 5 y luego de 3 meses o 4 meses ya son 7, ¿verdad? Eso es un crecimiento gradual en el que su cuerpo no se va a resentir y su mente no se va a resentir porque usted está dando pequeños pasos. Y esto es muy importante también cuando queremos hacer algo que no está dentro de nuestra zona de confort y que es un poquito difícil, lo más importante es dar pequeños pasos cada día para que nos podamos ir ajustando a lo que está pasando y empiece a ser la nueva normalidad para nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto hablando en correr. Y es lo mismo, por ejemplo, si uno quiere empezar a hablar en público, es muy diferente empezar hablándole a una persona, a 2 personas o a 1,000 personas. Es distinto. Entonces, uno lo que quiere hacer ahí es empezar a dar esa escalabilidad de la habilidad que usted está aprendiendo, de lo que quiere hacer, para que usted se dé tiempo a usted misma de poder crear esa normalidad de que, ok, ya es normal para mí hablarle a 3 personas, ahora 10, ahora 20, ahora 50 y así vamos poquito a poco, ¿verdad? Para esto también se puede usar muchísimo la visualización y eso va a ayudar que sea mucho más rápido. Pero bueno, aquí me estoy metiendo en otros temas que es más del subconsciente. Ok, ahora, si vos sos una persona que no cree que vos puedas correr, entonces nunca vas a correr. Y no es por falta de habilidad, ¿verdad? Sino por falta de creencia. Y obviamente aquí pueden entrar em, ya cosas más médicas, etcétera, pero en general, si sos una persona sana, una persona que puede moverse completamente, demás, entonces no va a depender de tu habilidad, sino de tu creencia. Si nunca has corrido, probablemente creas que no puedes correr o que no te va a gustar o lo que sea, y entonces eso te va a tener dentro de tu zona de confort.
Ahora, la lección número 10, no, esa fue la 10. La 11 es que puedes empezar con muy, muy, muy poco, ¿verdad? Estrechando tus límites y superándote. Y te sorprendería lo rápido que avanzas de esta manera. Y esto es lo que hablaba antes, que queremos crear unos escalones para que podamos ir escalando poquito a poco. Este, por ejemplo, yo un día de estos hice ya por fin 7 kilómetros, creo. Me costaron como como bueno, y quizás para algunos corredores digan eso no es nada, para otras personas digan eso es mucho, lo que sea. Bueno, es lo que he podido lograr hacer hasta ahora. Pero yo empecé con 2 kilómetros. Es más, empecé caminando hace como 7 meses. Lo que hacía era caminar. Ahora también camino, pero también corro. Y entonces ahí es cuando uno ve como, bueno, empecé con muy poquito, pero luego de caminar y duré como 5 meses, ya por fin correr bien desde enero de este año, estamos a abril, entonces llevo como 4 meses, empecé corriendo 2 y ya puedo hacer 7, ¿verdad? Y si empiezo a estrecharme un poquito más, estrechar mi zona de confort, puedo hacer un poquito más, pero a lo que voy es que me sorprende lo rápido que he podido avanzar en el sentido de que ahora yo ya sé que puedo tener la capacidad de seguir corriendo 7 kilómetros siempre, no es que fue solo una vez. Y entonces, eso es una lección que aprendí. Ahora, 12, los músculos te van a doler, hayas corrido o no. Entonces, ya sea que a uno le duela por estar sentado todo el día o por correr, uno puede escoger el tipo de dolor que quiere sentir en un sentido figurativo y también físico. En el sentido de correr, uno puede escoger o que le duelan la espalda por haber corrido o que le duela, bueno, las piernas por haber corrido o que le duela la espalda por ser un poco más sedentario. Y eso es algo que he aprendido. Dolor, problemas, diferentes situaciones siempre van a haber, pero uno puede escoger qué es el tipo de problemas que quiere empezar a resolver. Ok, número 13. A veces necesitamos impulsarnos un poquito más y después otro poquito más hasta que ya no podamos para que nos ayudemos a nosotras mismas a crecer y a crecer. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, y eso literalmente cuando voy corriendo, a veces voy corriendo, ¿verdad? Y voy en una subida y esos momentos son los más difíciles. No es ni siquiera al final de la carrera, no. La verdad es que son en esas subidas. Y entonces yo veo 3 pasos al frente mío y veo una piedra y me digo, ok, hasta esa piedra, Priscilanka. Muy bien. Llegué a la piedra y siento que puedo dar un poquito más, voy a la siguiente piedra y sigo corriendo y veo otra piedra y luego ya voy por la mitad hasta llegar a la siguiente piedra y ya no doy más y ya tuve que parar o ir mucho más lento, ¿verdad? Pero en un principio o yo habría parado 3 piedras antes, por medirlo de alguna manera. Entonces, en esta capacidad de seguirnos impulsando muy poquito a poquito para poder llegar hasta donde queremos es súper importante porque quizás la primera vez que lo intente solo puedo avanzar, no sé, 3 metros más. La siguiente voy a poder avanzar 5 metros más. La siguiente ya voy a poder avanzar hasta 100 metros más. Y esa es la idea, poder ir construyendo esta resiliencia y esta capacidad de impulsarnos, esta capacidad de ser nuestras propias coaches, de ser nuestras propias personas que nos apoyan, las personas que nos dicen, vamos, que sí se puede, ¿verdad? Eso es muy importante, yo creo que específicamente también en momentos duros, que uno quiere como tener ese reconocimiento o tener ese sentido de que estoy apoyada, ese sentido de que me acompañan. Y yo creo que si no somos capaces de darnos esto nosotras mismas, de darnos la capacidad de apoyarnos a nosotras mismas, de acompañarnos a nosotras mismas y de reconocer las cosas buenas que hemos hecho, lo que hemos podido hacer, todo lo que hemos avanzado. Entonces, si no lo podemos reconocer con nosotras mismas, va a ser muy difícil que cuando alguien más lo reconozca, nosotras lo podamos ver. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que estamos acostumbradas a ver o a dejar pasar dentro de nuestra mentalidad. Ok, la número 14.
A veces nuestro 100% son 7 kilómetros, a veces son 4 kilómetros y a veces es solo salir a caminar. Lo importante es saber cuándo paras porque llegaste a tu máxima capacidad y cuándo paras por falta de una fuerza mental. Y esto me pasó hace como 2 o 3 semanas. Fui a caminar, bueno, no, fui a correr con uno de mis perros, bueno, con uno de los perros de mi familia, con Lucas. Y ya cuando llevaba 2 kilómetros, yo decía: "Ya no puedo más, ya no puedo más, este es mi 100% hoy, además está haciendo demasiado sol, necesito agua". Yo creo que ya este fue mi 100% hoy, ¿verdad? Entonces yo dije: "Okey, mis 2 kilómetros son 100%", pero ese día yo quería hacer 4 kilómetros. Y entonces empecé a pensar: "Okey, ¿es esto porque es mucho más fácil, dejarlo hasta aquí, o es porque en serio ya no puedo más?". Y justo en ese momento, Lucas, el perro, estaba demasiado emocionado y yo veía como que él quería seguir corriendo. Entonces, lo que empecé a decirme fue, bueno, voy a seguir poquito a poquito y si lograra hacer los 4 kilómetros, pucha, qué satisfacción, porque yo creo que sí puedo dar un poquito más y un poquito más. Entonces, ese día, por ejemplo, me di cuenta que mi 100% no eran 2 kilómetros, que era un poquito más. Entonces, ya después, al final de cuentas, sí seguí corriendo, terminé los 4 kilómetros, incluso hice como 500 metros más, lo que sea. Entonces, en ese día me pareció como muy difícil o como que necesito más práctica en el sentido de que es difícil reconocer cuando uno se quiere rendir porque uno ya dio el 100% o porque uno se está parando uno mismo con su mentalidad. Entonces, es algo que quería comentarles porque quiero que aprendan a también reconocerlo dentro de ustedes mismas, ¿verdad? Ahora, número 15, ya solo faltan 3. Como mujeres es imprescindible tomar en cuenta nuestra menstruación o el periodo, ¿verdad? Porque ya es hora de dejar de pretender, me parece que tenemos la misma energía siempre y utilizar eso como excusa para hacernos sentir mal. En el sentido de que yo me acuerdo muchas veces que estaba exhausta y que necesitaba cansar y yo decía, no, no, pero ¿cómo voy a hacer tan poquillo hoy? ¿Cómo es que no he podido hacer más? Y quizás era porque en ese momento estaba con la menstruación. Entonces, yo lo utilizaba como excusa para hacerme sentir mal a mí misma. Si escuchan un perro, es Luna, que está ladrando mucho. Bueno, volviendo a eso, entonces yo utilizaba esto para, como excusa para hacerme sentir mal. ¿Por qué? Porque yo tenía mentalidad de víctima. Entonces, como tenía mentalidad de víctima, necesitaba encontrar excusas para decirme por qué yo era mala y por qué era una víctima en ese momento, ¿verdad? Porque decir como es que a mí nada me sale, no tengo la energía suficiente, nada me está funcionando. Y entonces, en ese tipo de cosas, creo que hay que aceptar a veces cómo venimos ya desde la parte biológica, ¿verdad? Entonces, lo que he aprendido es en su lugar preguntarle a mi cuerpo qué es lo que necesita y cómo puedo apoyarlo. Y esto no significa que a veces no puedo salir a correr cuando estoy con la menstruación, pero a veces va a significar que no puedo. Otras veces que sí, otras veces que no. Entonces, como si todavía no han empezado a poner atención en sus ciclos, a las mujeres, entonces, desde la curiosidad, empezar a notar cómo es que nos sentimos en los diferentes momentos del ciclo, ¿ok? La número 16. El final se disfruta cuando uno termina, es delicioso, pero se disfruta aún más cuando vamos corriendo y nos damos cuenta de nuestras capacidades. Y ustedes no me van a decir que es rico cuando ustedes están haciendo algo que llevan haciendo por mucho tiempo y de repente lo pueden hacer mucho más fácil, mucho más rápido, con mayor concentración y ustedes dicen como, pucha, como decimos en Costa Rica, soy una saica o soy demasiado carga o wow, ya lo he logrado hacer mucho mejor. Entonces, sí he notado eso como que obviamente es delicioso o muy satisfactorio poder terminar lo que uno se propuso,
pero es aún más satisfactorio ver cómo a través del tiempo hemos podido mejorar y ahora somos mucho más capaces de hacer lo que queremos hacer. Entonces, un comentario ahí como para que noten ahora si están yendo hacia un proyecto, si están haciendo algo, cómo es satisfactorio pensar en el momento en el que ya hayamos terminado, pero como también una vez que hemos terminado, volvemos a ver atrás y decimos como, pues pucha, eso fue un muy buen momento, o me encantaron esos tiempos, o me gustaría volver a estar ahí. Cuando, cuando muchas veces cuando estamos en el proceso, lo que queremos es terminar. Entonces, es un balance difícil, pero creo que corriendo lo he aprendido muy bien, que es tan bonito darnos cuenta de cómo hemos logrado avanzar y aprender a hacer las cosas o aumentado nuestras habilidades, nuestras capacidades, etcétera. Ahora sí, la última lección que se me ha ocurrido en este momento es, bueno, la número 17 es que es difícil correr y a muchos no nos encanta. ¿Verdad? A mí no me gusta mucho, pero es más difícil no ir a correr y saber que otra vez no cumpliste tu palabra contigo misma. Y eso es lo que verdaderamente cuenta, ¿verdad? Esto no es diciendo como que ahora las invito a todas a empezar a empezar a correr, porque no. Me refiero más en el sentido de cumplir nuestra palabra. Muchas veces es muy difícil hacer lo que queremos hacer o lo que nos habíamos dicho a nosotras mismas que íbamos a hacer, porque es difícil, porque hay algún dolor que estamos evitando a través de la procrastinación, porque tenemos miedo a que nos juzguen, etcétera, etcétera. Pero es aún más difícil seguir perpetuando esa acción de no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, hasta llegar el punto donde lo que dijimos que iba a hacer se va y está siempre detrás en nuestra cabeza, robando espacio, robándonos enfoque y, y simplemente trayendo esta intranquilidad de que no puedo confiar en mí misma porque no estoy diciendo o no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Y entonces eso genera una incongruencia dentro de nosotras que el subconsciente no sabe cómo manejarlo, porque por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra, entonces no hay algo congruente, ¿verdad? Entonces es más fácil que si uno no quiere hacer algo, sea sincera con una misma y diga como, bueno, no lo quiero hacer por esto y esta razón. Y si al final decide como, bueno, estas no son razones suficientes, entonces sí lo hago, o estas sí son razones suficientes, entonces no lo hago, pero llegar a ese consenso con usted misma va a ser em, la diferencia, básicamente, en que usted pueda o no confiar en usted misma. Y entonces, esas serían todas las lecciones que he aprendido hasta ahora, ¿verdad? Estoy segura de que quedan muchas más corriendo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Quiero recordarles que esta es la última semana para estar dentro de Amplifica tu alcance a partir del disfrute, en donde nos vamos a concentrar en aprender cómo manejar el estrés, cómo manejar la abrumazón, cómo manejar la culpabilidad por querer descansar y también cómo es que podemos utilizar nuestro subconsciente para empezar a reprogramarnos y a poner dentro de nosotros esa capacidad de poder ser felices hoy, porque eso es una habilidad que se entrena, de poder ser confiadas hoy, de poder estar presentes hoy sin estar pensando en la lista de tareas que tienen que hacer un viernes en la tarde después de que ya dejaron de trabajar, ¿verdad? Así que las invito, si quieren, antes del 29, antes de que el precio suba hasta los $90, ahora están $27 por ser el primer lanzamiento. Y pues nada, muchísimas gracias por estar conmigo. También pueden comentarme, pueden enviarme un mensaje diciéndoles qué les pareció el podcast. Pueden hacer un review, se los agradecería muchísimo. Y también si tienen alguien que ustedes creen que esto les puede ayudar, se lo pueden enviar. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad.
Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.